Ya, ¿cómo están? Mal. Mal. Partimos bien. Con todo, con todo. Ya, a ver, lo que vamos a hacer hoy día es la primera parte y un poquito más orientarlo a la materia del control del juez. ¿Ya? Sí, estoy grabando. Miren, a ver, hay algo que no hemos hecho porque parece un poco como trivial, o parece un poco como, ya, ¿para qué lo vamos a hacer si es como de CDB esta cuestión? Es demostrar que los campos son C1. ¿Sí? Siempre que van a ustedes al teorema que quieran, Stokes, Green, Gauss, el teorema dice sea una función C1. Y nosotros como que siempre hemos dicho como ya, pero la función es C1 porque es C1, ¿no? O sea, se cae. ¿Sí? Como se cae. Lo que vamos a hacer hoy día es ser más explícito con esto. ¿Por qué? Porque en el control es necesario usar una función, argumentan por qué es C1, por último que digan es C1 por álgebra de composición de funciones C1 en el intervalo. ¿Sí? También podría salir que es el caso de la P0, que va a ser una pregunta de calentamiento, que podría ser no trivial ya el campo sea C1. Ya recuerden que es el C1 no solamente que está diferenciable, sino que la derivada sea continua. ¿Eh? Así que vamos con eso. Bueno, el enunciado solamente tengo el resumen de Fourier, y Fourier lo va a ver un poquito al final, vamos a hablar un poco de eso, pero no es el centro de auxiliar igual. Nosotros acabamos de establecer el C1 con harto detenimiento, digamos. Ya, entonces, la P0 dice, me muestra que el campo vectorial definido por f de r, θ y phi igual a logaritmo natural de r más 1 partido de r en r tongo pertenece a C1. ¿Sí? Ya, a ver, en primer lugar, este campo se porta súper bien en cualquier parte menos en el origen. ¿Sí? Porque en el origen, si yo evalúo esto en 0, el logaritmo, esto me da el logaritmo de 1, me da 0. Y abajo me da 0. Se porta como el loli en el origen, y vamos a tener que estudiar justo en ese punto cómo se porta el campo. ¿Sí? Y el vector radial no tenemos ningún problema con él. Entonces, primer punto para demostrar que es C1 es que por álgebra y composición de C1 ¿en qué conjunto? Hay dos formas de poner el conjunto que voy a poner, pero para ser más explícito, en R más menos el 0 plus 0 2pi abierto plus 0pi f pertenece a C1 en ese intervalo. Eso es lo primero. Ya, eso es lo primero. No es tan trivial. O sea, sí, son dos líneas, pero tienes que ponerlo. Ya, por favor. Ya, y ahora viene la parte más complicada del asunto. Y es que acá, bueno, se porta bien en todos los puntos menos en uno. También ustedes podrían haber puesto que este conjunto en realidad igual se entiende, es R3 entero menos el 0. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es el mismo conjunto, son isomorfos en el sentido de que yo paso la transformación de las esféricas de esto y me retorna esto. Es una esfera menos el punto del medio, o sea, el punto del centro. ¿Se cacha, no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Primero tenemos que ver que esto sea continuo. ¿Sí? Primero veamos que es continuo porque vamos a querer derivarlo y al menos necesitamos que sea continuo. Entonces tenemos que evaluar el límite cuando r tiende a 0 de ln en lo natural. ¿Sí? Y ahora, a ver, acotaciones sobre este límite.
Como estamos en esféricas, este R nos va a 0 por cualquier lado. Este R se va a 0 solamente por la derecha. ¿Sí? A ver, quiera irse por la izquierda o por la derecha para que mantengamos fresca esa materia. Si yo tengo un punto, ¿sí?, al que me estoy aproximando por el límite, yo me puedo aproximar por la izquierda y por la derecha. En este caso, como el R siempre pertenece a R más menos el 0, no me puedo acercar por la izquierda, eso no está definido para la esfera. Entonces, yo solamente voy a denotar el límite por la derecha. R se va a 0 más. ¿Sí? El otro límite no importa. Esa es una de las gracias de la esfera. ¿Sí? Y aparte, si yo me quisiera ir por la izquierda, este límite por la izquierda no existe, porque estaría evaluando el logaritmo en 1 menos algo negativo. Si se va a infinito, se puede ir a menos infinito o más infinito. En este caso va a ser finito. Espera, ¿no? Oh, ¿verdad? Ah, no, sí, está anclada la pizarra. Sí. Gracias. Ya. Espera, me están comentando un detalle técnico. Ya, ahí mejor. Ya, después lo reviso. Ya. Entonces, primero veamos este límite. A ver, ¿qué pasa con esto, con el vector? El vector no depende de R, entonces sale del límite. Ya yo no voy a estudiar qué pasa con el vector. Lo voy a sacar del límite como constante. Me interesa que el límite solamente de lo escalar existe. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a recurrir al mejor teorema que existe en el mundo, el L'Hopital. L'Hopital es lo mejor del mundo, y derivo esto. Ah, bueno, y puedo ocupar L'Hopital porque esto de acá se me va a 0, y lo de abajo también se me va a 0. Ya, y en la derivada de esto es 1 partido de R, más 1. Esto es 1, y este límite de acá es 1. ¿Sí? Entonces, el límite existe, las funciones continúan ser. Perfecto, estamos felices con eso. Ya, eso es lo primero con la continuidad. Entonces, acá voy a concluir. F continua en R3. Eso es lo primero, con la continuidad. Ahora, veamos la derivada de F. Y a ver, la derivada de F, para ver que se une, hay que ver que las derivadas parciales existen y son continuas. Con respecto a las derivadas parciales, con respecto a teta, con respecto a phi, esas evidentemente son continuas. Ya, perdón si no lo veo, pero son continuas porque el campo, ¿sí?, la parte escalar del campo no depende de los parámetros angulares, depende solamente de la parte radial. Y lo único que cambia cuando derivo con respecto a teta o respecto a phi es esto. Y esto es continuo. Este vector es infinito, son coseno y seno. ¿Sí? Así que no voy a hacer las derivadas parciales con respecto a los ángulos, voy a hacer la derivada parcial solamente con respecto al R. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de F respecto a R es igual a, y acá lo voy a poner así, ya, derivada de 1 partido en R más 1, R, menos logaritmo natural de R más 1 de R cuadrado. En R todo. Ya, noten que acá no derivé el vector, en general deberían derivarlo, pero este vector R no depende del R, del radio. Ya. Entonces, nuevamente, esta derivada parcial es continua en todos los puntos menos el origen. Voy a trabajarlo un poco. Acá. Es R cuadrado menos logaritmo natural de R. 1, R más 1. R más 1. R cuadrado acá.
Acá un R. Ahí. Sí, y acá va un R más 1. Ya, me sigue lo que estoy haciendo, ¿no? Voy muy lento, voy muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, nuevamente, voy a tener que analizar qué pasa en todo el espacio. Por el mismo argumento de antes, esto pertenece a C1 en todas partes, menos en el origen. ¿Por qué? Porque en el origen, esto de acá arriba se me va a 0, y esto de acá abajo también se me va a 0. ¿Sí? Entonces, nuevamente hay que analizar el límite cuando R tiende solamente por la derecha a 0, de la derivada parcial, y acá no voy a trabajar con voy a separarme como nuevamente el vector, porque el vector no tiene nada que ver en el límite, sale del límite. ¿Sí? Entonces esto es el límite cuando R tiende a 0 más de esto. Logaritmo natural de R más 1 R más 1, R cuadrado. Ya, ¿y qué teorema ocupamos ahora? El mejor teorema del mundo. L'Hopital. ¿Ya? Cuando vayan a ocupar L'Hopital, yo en general lo que hago es que cuando van a poner la igualdad del L'Hopital, yo tiro una flecha para arriba diciendo L'Hopital, LH, y abajo pongo cuál es el tipo de indefinición al que estoy llegando. Podría ser infinito partido infinito o 0 partido entre 0. Ya, y acá es límite cuando R tiende a 0 más. Acá es 1. Acá voy a tener un producto. Esto de acá es menos R más menos R más 1, R más 1, más logaritmo natural de R más 1, por eso no más. Y acá abajo va a ser, voy a anotar esto mejor para no confundirme como un R cubo, más R cuadrado. Esto de acá, 13R cuadrado más 2R. Esto de acá es límite, R tiende a 0 más, de esto de acá es un 1 ahí abajo, que da un logaritmo natural de R más 1, 3R cuadrado más 2R, y acá hay que volver a jugarlo, mira. ¿Sí? L'Hopital, acá 0 partido entre 0. Esto es límite cuando R tiende a 0 más de 1 partido en R más 1 por eso se existe. Y esto de acá es 6R más 2. Ya, y este límite sí existe. Y vale. Esto de acá se va a 1. Esto de acá se va a 2. Esto vale 1 medio. ¿Sí? Y acá tengo un signo menos que me comí. Me lo comí ahí. Y acá es menos 1 medio. ¿Sí? Lo finito, el límite existe. ¿Y qué se concluye entonces? Que el campo es continuamente diferenciable en todo el espacio. ¿Sí? Y lo voy a anotar acá. Entonces, esto implica que F pertenece a C1 de todo R3. ¿Sí? Creo que nunca habíamos hecho algo así en el curso. Ya, pero si les llegara a salir algo de electivo, un campo que sea medio extraño, no sé, algo que se indefina en alguna parte y tienen que llegar a ocupar Stokes, Green, Gauss, ya saben qué hacer. ¿Ya? Derivadas parciales que existan y sean continuas. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se me perdieron, los perdí en alguna parte? Pues mientras voy a tomar agüita.
era el problema de calentamiento. Disculpa una pregunta, ¿y qué pasó con R tongo? ¿No debería ir R tongo por ahí o no? Sí. Es que lo que pasa es que lo mencioné y lo que pasa es que cuando yo quiero analizar el límite, este retorno de acá no depende del R. Entonces, cuando yo quiero analizar que el límite solamente existe, no importa el R tongo, porque el R tongo no va a afectar si el límite existe o no, porque esto no depende del R. ¿Me cachai? Sí. Pero en ese límite entonces igual iría un R tongo multiplicado. Claro. O sea, esto de acá es la parte escalar del campo. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando yo digo, el límite cuando el campo entero, el campo vectorial tiene el origen, ahí tengo que añadir un R tongo. Acá lo que me importa solamente es que el límite exista. Si ya sabes, todo el momento los tienes. ¿Sí? Vale. Ya, vamos con el otro Diego, problema. Dime. que, oye, sé que es súper básico, pero se me olvidó. ¿Cómo era eso de cuando R tiende a 0 por la derecha? Si puedes volver a repetirlo. Voy a explicar. Sí, es que es algo no tan sencillo, en general, como que no se hace, como que uno dice el límite, ¿no? Estoy leyendo un poco despacio. Perdón si alguien estaba poniendo justo eso. Perdón. Ya, entonces. Ya, tenemos una función. Bonita. ¿Sí? Esta función es bonita, es muy diferencial y todas las cosas no se ven muy bien, eso sí. Entonces, cuando yo tengo un punto, ¿sí? Y yo digo límite. El límite cuando el x tiende a esta, como a esto, como a este x de acá. Cuando uno dice límite, se está acercando de forma arbitraria al punto. Se está acercando por izquierda, por derecha. Acuérdense que detrás de esto, de la continuidad de las funciones, podrían haber sucesiones detrás. ¿No? Podría haber una sucesión que va para allá, para acá, para acá, para allá. Pero, en general, lo que uno hace es que uno estudia el límite solamente cuando me acerco por acá, que es el límite por la derecha, y en general uno lo denota como el límite cuando x tiende a x0 más. ¿Sí? Y cuando yo me acerco por el otro lado, esto de acá es el límite cuando x tiende a x0 menos, que es el límite por la izquierda. Esto puede parecer estúpido, pero no lo es, porque si yo tengo este tipo de funciones, por ejemplo, no da lo mismo acercarse por la izquierda que por la derecha. Porque si yo me acerco por acá por la izquierda, el límite es como ciego, entonces va a decir, perfecto, me quedo acá. Y va a decir, el límite por la izquierda es eso. Si yo me acerco por la derecha, el límite es ciego. Entonces dice, cuando llego a este punto, perfecto, me quedo en este punto. Voy a decir, el límite vale esto. Y los límites laterales no existen. Y por eso es que a eso me refiero con los límites laterales y todo esto. Es algo que creo que no se ve mucho, pero puede ser importante a veces. En este caso no sé si era tan importante, pero era importante decir solamente que el R no se puede acercar por la izquierda. Eso era lo único importante. Ya. ¿Quedó claro? Todo claro, gracias. Ya. Vamos con el problema de verdad. El problema que nos llama. La gracia que tiene este problema que voy a hacer ahora, que es la P1, es que, gente, por favor, yo no la puedo mutear con el Zoom, por favor. A ver, la gracia de este problema, y por eso que creo que es muy revelador de cómo funcionan las cosas con los teoremas que hemos visto en el curso, es que en general uno dice, ya, tenemos un campo que es continuamente diferenciable donde queramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio veíamos como, ya, digamos que el campo es suficientemente diferenciable, como que no nos vale nada demostrar que sea o no diferenciable, continuamente diferenciable. Hagan las cosas que quieran con los límites, con las cosas. Acá no. Acá vamos a ver un campo que tiene problemas. ¿Sí? Que tiene un problema en el origen. ¿Ya? Y que en general son estos potenciales como radiales, como tipo la gravedad, como ese tipo de cosas. Y el campo es el siguiente.
Ya, no se ve nada. Eso. Entonces, ahora, el campo es K alfa R E a la menos alfa R más E a la menos alfa R partido R cuadrado en R tomo. ¿Sí? Entonces la primera parte, que también de nuevo, si le sale un campo en el control, por favor diga, ese campo es S1, o ese campo tiene problemas en cierta parte, o si este campo, por ejemplo, en principio se determina, en cierta parte analicen el límite, por favor, se los pido encarecidamente. Entonces, lo primero es indicar en qué intervalos F pertenece a C1 y en cuáles no. Ya, a ver, ¿cuál es como el candidato para que no pertenezca a C1? ¿Cuál es como el punto? 0, ya el origen. ¿Sí? Porque claro, a ver, en primer lugar, para cualquier punto, el R3 menos el 0, F pertenece a C1, ¿sí? Y acá el argumento, por álgebra y composición de funciones C1, ¿sí? Eso es cualquier parte menos el origen. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿ya? A ver, en realidad lo que vamos a demostrar es que ni siquiera es continuo el espacio en el cero. O sea, se porta como el 9. ¿Sí? O sea, F, de nuevo cuando R tiende a 0 solamente por la derecha, por el lado positivo. Sí, es igual al límite. Bueno, no lo voy a anotar entero, pero... A ver, cuando yo tiro a R a 0, esto de acá se va a 1, de hecho lo voy a anotar. Esto de acá se va a 1, y esto de acá se va a 0. Entonces el numerador se va a algo finito que no es 0, y esto de acá se va a 0. Entonces esto al final queda como un 1, o sea, en realidad no es 1, partido entre 0. Y eso es indefinido, ni siquiera por límite lo puedo salvar. ¿Sí? Entonces, ahí inmediatamente, bueno, voy a poner un asterisco acá para que vaya más rápido, pero esto de acá no existe. ¿Sí? Ese límite de ahí no existe. Y entonces se concluye que F pertenece a C1 en R3 menos el 0, ¿sí? Y F no pertenece a C1, y acá no puedo decir que era un punto, pero voy a decir que es como ya muy matemático, no tanto. ¿Ya? Yo le voy a poner como, y F no pertenece a C1 para ciertas vecindades del origen. ¿Iba a anotar una bola 0 epsilon? Sí. Es que sí, puede ser. Si lo quieren poner así, como F no pertenece a C1 para una bola 0 epsilon con epsilon mayor que 0, ¿sí? Una vecindad. ¿Sí? Eso, súper. Pero pensé que iba a ser como muy matemático ponerlo como muy... Ya, pero es que Luchi ya lo dijo, en el libro me encantan las bolas y cuando tenemos que trabajar con bolas es como, oh, maravilloso. Como que todo funciona. ¿Sí?
Ya. Disculpa una pregunta. ¿Por qué pusiste R0 positivo? ¿Porque se asume que R solamente es positivo? Ah, sí, porque estamos trabajando en esféricas. Ya, bueno. Entonces Gracias. R es siempre mayor que 0, igual. Esa es una de las gracias de las esféricas. También pasa con las cilíndricas, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. El R, o en la cilíndrica Rho, es siempre mayor que 0. Entonces, no tiene sentido acercarse por la izquierda a ese. Ya, eso con la A. ¿Alguna duda de estas cosas que probablemente las tenían más oxidadas? Pero para que las vayamos recordando. Entonces, sería C1 como en cualquier punto del espacio, a excepción de una pequeña bolita que hay alrededor del cero. ¿Así era cómo funciona? Claro, es C1 en cualquier conjunto que no contenga el cero. De hecho, cualquier conjunto, puede ser en cualquier vecindario. Ah, ya, o sea, muy cerquita del cero, pero no en el cero, igual es C1. Sí, es que eso es una sutileza, claro, es que lo que pasa es que si yo tengo una bolita, o sea, ya, esto no es una bolita, es un conjunto cualquiera. ¿Sí? Que de hecho lo que vamos a hacer después es extraer el origen, ¿sí? Y en esta bolita yo puedo sacarle el origen y decir, sigue siendo C1, pero tengo que extraerle otra vecindad más chiquitita que contenga el cero. ¿Sí? Por eso que es muy, ya, sabéis que no es el cero, ¿no? ¿Sí? Pero es como... Ya. Sí, pero no. Claro, o sea, es en cualquier conjunto que contenga el cero, que contenga el origen. Cualquier conjunto Ya, que gracias. contenga el origen. Entonces, ya, tenemos enfrente un campo que no es seguro en el origen, pero lo que vamos a hacer igual es tratar de sacarle teorema de Gauss a esta cuestión. Ya, esa es una de las gracias. ¿Sí? Después tiene otro sentido con algo que hacen en el electro que parece como muy ilegal, pero en realidad es legal, pero en el DFI son como raros, pero bueno. Ya, entonces ahora demostramos que en la parte B, demostramos que F es conservativo encontrando un campo escalar, en este caso que va a ser menos el gradiente. Si ustedes están en un control y no les especifican qué tipo de, cómo tienen que mostrar que el campo es conservativo, tienen dos formas. Una es tomarse una curva cerrada cualquiera y demostrar que ahí el campo es, la integral de línea del campo es cero. Esa es una forma, no se la recomiendo, pero podría ser. Y la otra es demostrar que el campo escalar, que es su potencial. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el campo es un campo radial. El campo es un campo radial a menos alfa r más e a la menos alfa r partido r en r total. Y yo les voy a recordar que el gradiente en coordenadas esféricas es igual a 1 par, no, nada que 1 par, se la dieron. Es derivada con respecto de r en r tongo más algo. ¿Sí? Algo que no me acuerdo bien, pero más algo. Pero lo importante es esto. ¿Sí? Entonces cuando digamos, queremos que el campo sea gradiente de algo en esféricas, entonces al final lo único que vamos a pedir es que este campo de acá se pueda ver como la derivada parcial de otra cosa. ¿Sí? Y ahí nos sacamos hartos cachos. ¿Sí? Para que le den una utilidad a los operadores diferenciales, que en general no lo hemos ocupado tanto. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que cumplir el U, el U es que menos la derivada de U con respecto de R tiene que ser igual a la parte escalar de U. Y lo voy a escribir como F en producto punto con R. Cuando digo en producto punto con el R, es para decir, ya, me quedo solamente con la coordenada en R. Esto porque estamos en un trío ortonormal, ¿sí? Los vectores se van y aparte no tienen norma 1. Ya,
Entonces lo que vamos a hacer acá es integrar respecto del R, y me queda, acá por este lado tengo menos U, más una constante arbitraria, igual a la integral de la parte escalar de esto, que es K al alfa RE a la menos alfa R, ¿sí? Partido en R cuadrado. Pero, ya, y a ver, acá uno se asusta porque, chuta, a ver, esto está un poco feo. Hay dos opciones para hacer esta integral. La fuerza bruta es ocupar el teorema de la vaca, ya empezar a integrar por partes. Eso no me gusta porque es mucho más atracante. Pero la otra es que en realidad es un poco darse cuenta en realidad, entonces como que es más peludo. Pero, en honor al tiempo, esto de acá es lo siguiente, esto de acá es K, la integral de alfa E a la menos alfa R partido en R, más la integral de E a la menos alfa R de R cuadrado. Sí, está bien. Bien. Ya, y lo que está acá adentro, a ver, en primer lugar, como que pareciese que esto es la derivada de esto de acá arriba, como que solamente de esto, ¿sí? Y esto que está acá abajo como que salió de una derivada de uno partido en R, solamente que están con signos cambiados. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el cambio de variable que proponemos. Yo, Sí. pero no sé seguro que el término que hay allá arriba es una derivada exacta. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí, sí, es que esto se ve como derivada producto. ¿Sí? Esa es la gracia, como que esto parece ser una derivada de producto. Sí, solamente que no, para que no parezca tan sacado a la manga. El cambio de variable que proponemos es E a la menos alfa R partido en R. Y entonces, mágicamente, lo que va a pasar acá es que el de U va a ser igual a menos alfa E a la menos alfa R partido R menos E a la menos alfa R partido R cuadrado. Que es menos esto que tengo acá dentro de la integral. ¿Sí? Entonces, voy a empezar acá arriba. La integral queda menos K integral. Acá me falta el diferencial de R. Esto de acá me queda menos K de U. ¿Sí? Era un diferencial exacto, en efecto. ¿Sí? Da una derivada. Y esto es menos K por U, pero U lo que vale es esto de acá. E a la menos alfa R partido R. ¿Sí? Super duper. Entonces ya tenemos una expresión. Ya vamos a finiquitarla ahora. No sé si están copiando ahí arriba, abajo. Voy a borrar acá arriba. Y entonces tenemos que menos U más C es igual a menos K E a la menos alfa R partido en R. ¿Okay? Y acá tengo que anotar lo de la constante. Sí, y entonces esto de acá es una familia de potenciales. ¿Se acuerdan que cuando nosotros encontramos potenciales, en realidad encontramos varios potenciales, una familia, un conjunto de potenciales? Pero en realidad no importa en el que sea vale cero. Entonces, al final, aunque digo C en R, por su validad, este C de acá no me importa, y U va a quedar igual a K E a la menos alfa R partido R. Y ese es el potencial de este campo. ¿Sí? Lo voy a encerrar. ¿Sí? Entonces, concluimos dos cosas. Una es que encontramos un potencial y lo otro es que el campo es conservativo. Anótenlo. ¿Ya?
Ya es importante que incluyan también esas cosas, como las conclusiones. Cosas. Ya, eso con la B. Entonces, tenemos que el campo conservativo, tenemos su potencial. De hecho, lo que vamos a ocupar de ahora en adelante es su potencial. ¿Sí? Porque hay cosas interesantes. Cosas muy, muy interesantes. Vamos a calcular el flujo de F a través de S, orientada según la normal exterior, sin utilizar el teorema de Gauss. Y es importante esto, ¿por qué no estamos jugando el teorema de Gauss? ¿Sí? Porque no podemos, no es que se lo esté imponiendo, no podemos jugar el teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque la superficie S, ¿sí?, es una bola de radio mayor, o sea, de radio A mayor que 0, contiene el origen. ¿Sí? No podemos ocuparlo porque el campo no es C1, es la región que encierra esa superficie. ¿Sí? ¿Ya? Así que necesariamente tenemos que hacerlo por definición. Y primero, voy a borrar esto. Creo que ya lo copiaron. Yo creo que hacemos esta y nos vamos a una pausa. Entonces, primero, a ver, queremos calcular la integral de flujo. La integral de flujo es como una receta de cocina. O sea, ustedes tienen que conseguir determinadas cosas. Primero, sí, hay una duda, y es que dice que el A es mayor que 0. Sí, pero la superficie es toda la esfera que contiene el 0. Entonces, el teorema de Gauss lo que me dice es sea omega un abierto acotado de R3, ¿sí?, en donde la función es C1 en toda la región, y aparte puedo hacer cosas con su frontera. ¿Sí? En este caso, yo no puedo asegurar, de hecho, no es así, que el campo es C1 en toda la región que encierra S, que es una esfera. ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, el flujo. Primero, entonces, para el flujo, primero conseguimos la parametrización. Y la parametrización de esto es una esferita de radio A mayor que R. Y eso se parametriza como sigue. Eso es un sigma, teta, phi, igual a en R todo. ¿Sí? Lo voy a dibujar. Esta es la esfera, y cualquier punto fuera de la esfera es el radio A en dirección radial, en dirección del vector R todo. Esto está muy chico, pero la intención de parametrizar una esfera es o sea, esféricas. ¿Sí? Entonces, esa es la parametrización. Ahora tenemos que ver los actividades cartesianas para que hagamos este desarrollo. Es lo que le estaba comentando a alguien antes del auxiliar, que esto lo podrían hacer directamente si se saben bien los diferenciales de volumen en las esféricas, pero lo vamos a calcular ahora en detalle. Entonces, en cartesiana, esto es coseno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de phi. Ya, y ahora tenemos que sacar el vector normal. Entonces, derivada parcial con respecto de teta es A menos seno de teta, seno de phi, coseno de teta, seno de phi, 0. ¿Se ve bien eso? Sí. Derivada parcial con respecto de phi es A coseno de teta, coseno de phi, seno de teta, y coseno de phi, y acá es menos seno de phi.
Ahora, producto cruz. Como mucha gente se burló de mi forma de hacer el producto cruz, tengo una forma más rápida. Que por acá esto es menos, esto es K, menos 0, cuadrado de teta, 0 de pi, coseno de phi, tatongo, y esto es menos J, y menos 0 de teta, seno cuadrado de pi, J, y esto de acá es J cruz I, me da menos K, entonces menos coseno cuadrado 0 de phi, coseno de phi, en catongo, y me falta un último, es este por este, no, este por este, es menos coseno de teta, seno cuadrado de phi en quitongo, y eso de ahí no es nada más ni nada menos que el vector que voy a escribir ahora. Y esto lo voy a escribir como n vectorial. Me gusta harto esta notación para el producto cruz. Esto es a cuadrado. A ver, esto en i es, y lo voy a ir sacando al tiro. Si se dan cuenta, siempre tengo acá un seno de phi que puedo ir factorizando. Sí, como siempre un seno de phi extra en todas partes que voy a factorizar. Este es seno de phi. Ya, y acá me queda. A ver, en K tengo un seno cuadrado, un coseno cuadrado. Entonces esto es menos coseno de phi en K. Lo voy a anotar por acá. Menos coseno de phi en K. Ahí nomás. En J, esto es menos seno, ¿no? Menos seno de teta por seno de phi. Menos seno de teta, seno de phi. Y en quitongo, esto es menos coseno de teta, seno de phi. Y esto de acá, no sé si se lo saben de memoria, pero esto es menos R tongo. Duro. ¿Ya? Entonces ya tenemos, este es el vector normal. Pero este vector normal en realidad tiene un problema. Y es que nos están pidiendo el vector normal exterior. El vector coseno. Si se dan cuenta, este es menos, esto va en dirección menos R tongo. Es decir, como que está entrando a la esfera. El R siempre va fuera de la esferita. Entonces el menos R entra a la esferita. Entonces esto de acá es una normal exterior. Digo, interior. Entonces, como nos están viendo el flujo con respecto a la normal exterior, lo único que vamos a hacer es cambiar este signo menos. ¿Sí? Es lo único que se hace. ¿Sí? Hay un tema, y es que a veces hay geometrías en las cuales como que no es muy trivial cachar como cuál es una normal exterior e interior. En general, si la geometría apaña harto, lo que pueden hacer es siempre hacer un producto punto con el R vector, este R vector de las esféricas. ¿Sí? Y si el producto punto les da positivo, significa que la normal era exterior, y si el producto punto les da negativo, significa que van para el otro lado. Es interior. Es una forma, pero depende mucho de la geometría. Hay geometrías que no apañan para hacer esa técnica. ¿Sí? Ya tenemos la normal, nos falta la composición del campo con la parametrización. Y acá quiero hacer una acotación, porque en general lo que se hace no está bien enunciado.
en general lo que se hace es como decir, ya, entonces pasamos esto a cartesianas, y después decimos, vamos tomando como primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Cuando nosotros componemos algo que está en esféricas con algo que está en esféricas, la interpretación cambia. ¿Sí? Porque antes cuando nosotros teníamos X, Y, Z, esto era primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada, y creo que ese verde no se ve muy bien. Así que esperemos un poco. Esto en cartesianas, cuando nosotros tenemos R, θ y φ, el significado cambia, porque esto de acá ahora es el radio, el angulito que va pegadito a este plano de acá, que es el XY, y el φ, que es el ángulo de arriba. Ya, esos dibujos no se ven nada en la cámara, pero bueno, tampoco. Entonces el significado cambia. Entonces lo que yo voy a extraer de la parametrización acá es solamente el radio. No me importa nada más. No me importa como tercera coordenada, segunda coordenada. Solamente voy a sacar el radio. ¿Sí? ¿Y cuál era el radio de esta parametrización? Era A constante. ¿Sí? Entonces, esto de acá es A alfa E a la menos alfa R por R, A por A, le voy a llamar los R por A más E a la menos alfa A partido A cuadrado. Y entonces ya tenemos todo para sacar A en R. Tenemos todo para sacar la integral. ¿Diego? Sí. Disculpa, por el chat te habían preguntado si podías repetir lo de la composición. Ya. Bueno, ya, voy a volver a explicar lo de la composición antes de seguir con la integral. Ya, a ver, lo que ocurre con la composición y en general, siempre que en las integrales de flujo hay composición de cosas, porque eso es lo que hay en una integral de flujo, siempre se compone el F con la parametrización, y en general, esto está en cartesiano. ¿Sí? En general está en cartesiano, yo creo que siempre lo han trabajado en cartesiano. Pero cuando estamos en esféricas, esto cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vector que recibe un campo en esféricas no es lo mismo que está esperando un campo de cartesianas. Acá yo estoy componiendo con algo que es un radio y dos ángulos. Lo estoy componiendo con una primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Lo pueden hacer, lo pueden pasar a cartesiana y hacer todo el cálculo de nuevo. Podrían hacerlo en una lata tremenda. ¿Sí? Pero cuando están componiendo en esféricas, acá lo que importa es que este vector de acá me dé lo que estoy esperando que me dé, que sea un radio, un θ y un φ. A ver, en el caso de la composición, ¿qué está pasando? Acá yo en vez de darle este vector de acá, le estoy dando un sigma de θ φ. ¿Y qué es un sigma de θ φ? Es, si lo quieren ver en esta notación, es un A, un radio fijo, y un θ y un φ arbitrario, que van a cambiar. ¿Sí? Que varían en los intervalos que tienen que ir variando. ¿Sí? Al fin y al cabo, lo que está pasando es que esta parametrización es algo en esféricas que simplemente fija el radio. ¿Sí? Entonces, cuando yo se lo paso al campo, es lo mismo que decir, listo, no tengo este vector, lo que tengo es esto. ¿Sí? Puede parecer golazo, ¿sí? Parece golazo, pero tiene que ver con tiene que ver con que estamos trabajando, cuando están trabajando en esféricas, todo tiene un significado en esféricas, cuando están trabajando en cilíndricas, sigan la simetría de las cilíndricas. Tengo algunas dudas en el chat, a ver. Una dice, o sea que solo componemos la tercera componente, o sea, hay que pensarlo como que
como que la parametrización te está dando otro vector en esféricas. En este caso te está dando uno que tiene un radio fijo y dos ángulos que son arbitrarios. Y otra es que si el campo tiene el mismo sistema de coordenadas que la parametrización, sí. Siempre que ustedes tienen como una especie como de simetría en los campos, es decir, están trabajando en un campo que está cilíndrica y le componen a las cilíndricas, eso se porta bien. ¿Sí? Como que la parametrización le traspasa los ángulos y los radios respectivos a ese campo. ¿Sí? ¿Sí que parece confuso? Sí, parece un palazo, pero bueno, creo que ahora se lo estoy diciendo, más tarde que nunca. ¿Sí? ¿Se cachó ahí un poco más? ¿Si alguien sigue perdido con este tema? ¿Que me diga? ¿Alguna duda más? ¿Extra? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Para ir borrando? ¿Terminar esta parte? Terminar esta parte. Ya, calculemos el flujo. El flujo ahora es F, vuelto junto con el S, y esto de acá es integral entre 0 y pi, 0,2 pi, de el campo, esto, alfa e a la menos alfa a más e a la menos alfa a cuadrado, en R, y acá va el vector, la normal exterior. La normal exterior es esa misma, pero con un signo menos. Entonces va un a cuadrado, seno de phi, en R tongo, y esto es, primero, esto es de teta, esto es de phi. Entonces, se me van los a cuadrado, estos dos R de acá, cuando yo los hago en producto punto, esto da 1, porque es el mismo vector, y esto de acá, a ver, esta es una constante enorme, entonces esto es K, alfa, e a la menos alfa a, más e a la menos alfa a. Diego, ¿te faltó una ahí o no? Sí, me comí una acá. Acá. Esa era, ¿no? Esa misma. Pero bueno. Ya. Y acá adentro me queda la integral entre pi y 0, 2pi 0, seno de phi, de teta de phi. Entonces, la integración con respecto de teta suelta un 2pi, entonces esto es 2pi, e integro solamente el seno. ¿Sí? Entonces, esto de acá esto es 0 del phi entre 0 y pi, y esto de acá vale 2. ¿Sí? Voy a agarrar esto de acá. Voy a llamar asterisco y lo pongo acá. Esto vale 4pi k, lo que vale es alfa e a la menos alfa a por a, más e a la menos alfa a. Eso es lo que vale la integral de pi. ¿Alguna duda? Ha estado, parece que denso esto, pero ya nos vamos a ver, ¿ya? Así que volvemos en unos 5 minutos para terminar el problema, y eso. Hay que ir al baño, algo del estilo. Voy a pausar la grabación. Ya, entonces volvemos para terminar el problema. La D es cortita, muy corta. Tenemos que demostrar que el laplaciano del potencial es alfa cuadrado por el potencial. Entonces, ya, laplaciano de U es igual a la divergencia del gradiente de U. O sea, el gradiente de U. Gradiente
de U. ¿Sí? Ya. Pero, la divergencia, el gradiente de U es menos el campo. ¿Sí? Y la divergencia del campo, el campo está en esféricas. Entonces, yo les recuerdo acá, la divergencia de la divergencia en esféricas es 1 partido en R cuadrado de la derivada parcial de R cuadrado, F de R. Para que lo recuerden. Entonces, esto de acá es 1 partido en R cuadrado. Voy a soltar el signo menos para acá. Es derivada parcial respecto de R. Este R cuadrado, naturalmente yo lo voy a sacar del campo. Entonces acá queda solamente K alfa E a la menos alfa R por R más E a la menos alfa R. Esto de acá, menos 1 partido en R cuadrado. Sí. Ya, y la derivada parcial de esto con respecto a R es menos K alfa cuadrado E a la menos alfa R por R. Ahora la derivada de solamente este, que es K alfa E a la menos alfa R menos alfa, y acá el K lo iría multiplicando. Ahí. K alfa E a la menos alfa R, un corchete cuadrado. Y entonces este de acá se va con este, el signo menos de acá se va con esto, y esto de acá me queda K alfa cuadrado E a la menos alfa R partido R, y esto de acá es alfa cuadrado U. ¿Sí? Cortito. Ahora, ¿a dónde es válido esto? Es válido donde siempre puedo hacer estas cosas. ¿Sí? Y yo no puedo hacer estas cosas cuando el R es 0, el origen. El origen siempre da problema. ¿Ya? Entonces, esto es en R3 menos el 0. ¿Y por qué podemos calcular el laplaciano? Lo siguiente. El campo escalar, el potencial de por sí tiene que ser C1, en primer lugar, porque es potencial. O sea, tenemos que poder sacar el gradiente para poder definir el campo F del principio. Y en segundo lugar, sabemos que el campo F es C1 en este conjunto. Entonces, si F pertenece a C1 en R3 menos el 0, y el gradiente de U es igual a, o sea, menos, el gradiente de U es igual a menos F, se concluye que U pertenece a C2 en R3 menos el 0. Entonces podemos calcular el laplaciano donde corresponde. ¿Ya? De nuevo, si en el control les sale un campo, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a decir, el campo pertenece a C1 en tal conjunto. ¿Por qué? Por álgebra composición de continuos. Si se porta mal en alguna parte, ustedes estudian límites y dicen, perfecto, el límite es finito, perfecto, existe, entonces el campo también es C1 en este lado, y si no, no es C1, como en este caso que solamente es C1. ¿Sí? Ya. Esa es la B. Borramos. Y ahora se viene la crème de la crème, porque aquí vamos a ver qué pasa cuando. Y vamos a ver qué pasa. No siempre podemos
ocupar Gauss porque no tenemos que los campos se portan bonitos. Entonces, si tenemos omega, que es la parte, si tenemos omega, un abierto de R3 que es acotado, es decir, es acotado, es una esfera, alguna cosa de ese tipo. ¿Sí? Que contiene el origen y que la superficie es una, o sea, que la frontera es una superficie regular orientada según la normal exterior, entonces tenemos la igualdad que sale en su enunciado. ¿Sí? Muy bonito. Entonces, a ver, detalles. Uno, no podemos ocupar Gauss en omega, ¿sí? Pero sí, pero como 0 pertenece a omega, existe un épsilon mayor que 0, tal que la bola centrada en 0 y de radio épsilon es su conjunto de omega. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, y podemos ocupar Gauss en omega menos la bolita. Ya, y a ver, ¿por qué podemos ocuparla en este conjunto? En primer lugar, porque en este conjunto sí es seguro el campo, y en segundo lugar, la frontera de este conjunto, sé que no es fácil verlo, pero es una superficie que se puede parametrizar con la normal exterior. ¿Por qué? Lo voy a dibujar, para que lo tengan en cuenta, pero es un argumento que tienen que ponerlo. ¿Por qué? Yo tengo el conjunto omega, que es una cuestión súper rara, ¿ya? Extremadamente extraña en R3. Solamente sé que es agotado, está bien. La frontera se puede parametrizar bien. Y lo que yo hago es extraer una esfera, porque eso es una esfera, ¿sí? De este radio, y lo que yo hago es parametrizar. O sea, no se hace, pero tienen que argumentar que admite una parametrización. Esta frontera de acá es una superficie 1, y esta frontera de acá es una superficie 2. ¿Sí? Y ambas las puedo parametrizar con una parametrización que admite una normal exterior. En este caso, la normal exterior en realidad es interior. A ver. Sí, porque estoy midiéndolo con respecto a este conjunto. Entonces, cuando digo normal exterior, en realidad en este caso sería una normal que apunta hacia el origen. ¿Sí? Entiendo lo que estoy sacando, estoy extrayendo. De ahí la esfera, entonces mi conjunto de referencia es este. ¿Sí? Entonces, en este caso, la normal exterior sería una normal que apunta hacia adentro, en este caso. ¿Por qué? Porque mi conjunto de referencia es esta cosa rara de acá. ¿Sí? Eso es lo primero. Ya estoy haciendo los arreglitos para llegar a ese local. ¿Sí? Nuestro objetivo es calcular la integral de flujo. Lo abordamos el norte. Y entonces, lo que voy a decir, perfecto, entonces, para ocuparme de una notación, lo voy a llamar omega prima. Y entonces, la integral de flujo sobre la frontera de omega prima de f en producto punto con el ds por Gauss es igual a la integral de volumen o sea, sobre omega prima de la divergencia de f de b. Ya, pero la divergencia de f es el laplaciano de u. Lo que sacamos mal. ¿Sí? Entonces, o sea, menos el laplaciano. Entonces esto es igual a menos integral sobre omega, el laplaciano de u de b. ¿Sí? Es omega prima. Y eso es lo primero. ¿Sí? Esta es una igualdad importante. ¿Sí? Entonces, esto es por Gauss. Pero me están pidiendo más cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de ocupar Gauss, vamos a ocupar la definición. Entonces, y antes de ocupar la definición, voy a decirles algo. Si yo tengo la integral
de una cierta función sobre una recta de conjuntos, si es que se ve feo, si es que B está contenido en A, esto es la recta de la integral. ¿Sí? Esto no es ninguna sorpresa. Pero es un poco para recordarles eso. ¿Sí? Esto sí es que los conjuntos se contienen. ¿Sí? Y además puedo integrar los conjuntos, no importa. Entonces, integral de flujo sobre la frontera del omega prima de f de s es igual, esto es una recta de conjuntos, entonces esto va a ser igual a la integral de flujo de f de s omega menos lo que integra f en una bolita. ¿Sí? Ya, pero no va a estar nadie. Pero ya tenemos dos igualdades. Ya tenemos dos igualdades. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Eso es lo que quiero destacar ahora. Esto de acá es lo que queremos. ¿Sí? Lo que queremos. ¿Sí? Entonces, como esto es igual a esto, voy a cambiar esto por esto. ¿Sí? En la línea de arriba. Lo que voy a hacer acá. Entonces, menos integral triple del laplaciano de u, ya, esto es un poco chico, entonces tengo que lo anotado, entonces tengo un poco grande. Omega prima, laplaciano de u de b, es igual a esta recta de integrales, f punto de s menos f, o sea, la integral de f en una bolita. Ya, pero la integral de f en la bolita la sabemos, porque lo que hicimos en todas las partes anteriores fue calcular la integral de flujo sobre una esfera. Pongo una bolita de una esfera. O sea, de una esfera. Un R3. Entonces, esta integral de acá, lo que vale es 4πk. ¿Y esto cuánto vale? ¿Hay que lo lleno? No me acuerdo, pero era alfa epsilon, en este caso el epsilon es el radio, e a la menos alfa epsilon más alfa e a la menos alfa epsilon. ¿Qué bien, no? ¿Sí? Está cambiando el A por el epsilon. ¿Sí? Bueno, no tengo una cosa. Pero sí. Sí, claro. Ya, esto es lo que queremos. Y esto de acá, esto de acá yo lo voy a poner explícitamente como menos la integral, el laplaciano de u de b, sobre omega menos la bolita central 0 de radio epsilon. ¿Sí? Igual a la integral de flujo de f producto punto de s. Entonces, acá la integral de flujo de f menos de f producto punto de s es igual a 4πk alfa epsilon e a la menos alfa epsilon más alfa e a la menos alfa epsilon menos la integral triple.
Ya, y entonces lo que voy a hacer ahora es tirar el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Sí? Y entonces, algunas acotaciones. Cuando lo voy a poner así, lo voy a poner como epsilon tendiendo a 0. A ver, no se ve nada. Lo voy a poner como así, sobre el igual. Epsilon tiende a 0, 4 pi k. Y a ver, ¿qué ocurre acá? Esto de acá es continuo si yo tiro el epsilon a 0, o sea, no le pasa nada. Porque esto se va a 0 y esto se va a menos, esto se va a 0, entonces esto es alfa. Ya, después lo reviso. Y, a ver, ¿qué ocurre acá? Cuando yo tiro el epsilon a 0, esta bola de acá se convierte en un punto. Y, no sé si habrán hecho el ejercicio en diferencial o se ve, pero cuando yo integro sobre un punto, un conjunto menos un punto, eso es integrar sobre el conjunto. ¿Sí? No pasa nada. Ahí está. U, T, ¿ya? Y ahí hay un alfa volando, tengo que revisarlo. Pero ese es el resultado. ¿Sí? ¿Sí? Así como se concluye. ¿Ya? Entonces, cosas interesantes. A ver, si se hubiese ocupado Gauss solamente, el resultado que da Gauss es este. Esto es lo que entrega Gauss naturalmente. ¿Sí? En la divergencia del campo, esto es la divergencia del campo. Pero como teníamos un factor de que el campo no era continuamente diferenciable en el origen, se agrega este factor de acá. ¿Sí? Y eso es lo importante. Eso es bacán. Porque, no sé si por ejemplo en Electro siempre han trabajado con estos campos eléctricos que se definen el origen, pero igual integran con respecto y como en el teorema Gauss, como súper libremente, sobre esferas. Este es uno de los resultados que nos apoya detrás. Usualmente esto se va a 0 y queda algo que está relacionado con que el campo no es continuamente diferencial en el origen. Entonces, esa es la conclusión del ejercicio. Y un factor de alfa volando ahí entre medio, pero tengo que revisarlo. Lo importante es que vimos cosas importantes en este ejercicio. Este ejercicio es bien importante para el jueves. Tiene cosas súper bacanas. En primer lugar, abre un poquito los ojos de qué pasa cuando los campos no necesariamente son seguros. ¿Sí? Eso es importante. Primer punto. Les voy a repetir, no sé cuántas veces lo he dicho. Si en el control llegas a salir un campo, digan que es seguro cuando vayan a ocupar el teorema. Cuando vayan a ocupar el teorema, digan todas las hipótesis. Digan, como tenemos que está abierto, que es agotado, la frontera es una superficie regular que admite una parametrización con una normal exterior, y además el conjunto es seguro, entonces es abierto de R3, entonces, Gauss. Si no se puede ocupar, digan la hipótesis, sea un la hipótesis, pero puede que tengan complicaciones entre medio con la diferenciabilidad, etc. ¿Ya? Tengan harto ojo con eso, por favor. Siempre argumenten que los campos se portan bien, se portan bonitos. Ya, pensaba ver Fourier, pero... ¿Sí? Ah, no, me lo comí. No, me lo comí. Sí. No, es del Laplaciano. Ah, de la frontera. Ah, no, sí, es sobre el U, pero justamente en este resultado tenemos que un factor alfa cuadrado. Sí, no sé si es del U, pero... Ahí cuando estamos integrando en omega menos la onda, ¿sí?
No podemos usar lo que usamos en la RAMP C, de que la relación de U es alfa cuadrado por U. Sí, es que hay que ocupar eso. Por eso que, claro, por eso que al final el efecto es del U. Sí, no sé, está bien que sale U. Sí, factor alfa cuadrado volando. Pero por temas de tiempo lo arreglo después en la pauta de estar bien. O sea que las leyes son tiempo. Bueno, de eso. Lo importante es el resultado teórico. Ya las mismas técnicas que ocupamos hoy día. Ya, a ver, tengo dos dudas. El exosuelo que dice se termina. Es que lo que pasa es que fuera de la bolita muchas veces dependiendo del campo esto se hace cero. Y queda como en general esto es el campo por cosas. ¿Sí? Como que es lo que importa en el origen. Y lo otro, ya, los conjuntos que se ocuparon en las integrales. Ya, vamos a algunos conjuntos que ocupamos. Primero, el omega prima. El omega prima es, lo voy a anotar acá abajo, es omega menos la bola. Eso es el omega prima. El omega es lo que nos da el enunciado, y es un abierto, acotado, cuya frontera sigue todo lo que tiene que ver con la hipótesis. Y después la bolita, que la bolita es una esfera de radio epsilon, suficientemente pequeño para que quepa dentro del omega que nos da. ¿Lo más claro? Francisca. Chao, que estés bien. Ya, pues que les vaya súper. Nos vemos mañana. Acuérdense mañana a las 2:30. Nos vemos 2:30 a 6. Mira, maratón, en la F20. Yo, entonces, lo que hicimos en la C fue sacar el flujo de todo menos el origen y después se lo agregamos al final. Calcular el flujo lo ocupamos para lo de la bolita. Solo la bolita. Claro, porque lo que pasa es que la bolita es una esfera. Entonces ocupamos ese mismo resultado para la bolita. Ah, ya. Porque la bolita es una esfera suficientemente pequeña. ¿Cachai? Ah, ¿Sabes? ordenadito el ejercicio, chao. Está bueno. Sí. Mañana en la F20. Me habías dicho algo, pero no te escuché. ¿No? Ya, de nada. Ya, gente. Nos vemos. Cuídense, chao, gente, de la grabación.